Durante esta semana estamos aprendiendo sobre el tema en espíritu y en verdad. Esto es un eco de las palabras del Señor Jesús, que dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, Dios nos llama a que le adoremos de manera espiritual y basados en la verdad. Es lo que estamos aprendiendo durante esta semana y estoy seguro que va a seguir siendo de bendición para nuestras vidas. El día de hoy nos aguarda un tema enfocado en que el creyente tiene una lucha espiritual, tiene una lucha a nivel invisible, vamos a llamarlo así, y es una lucha que puede el creyente librar y de la cual puede salir victorioso si tan solo aplica las armas que Dios le ha dado. Y entre estas armas que Dios le dio, una de ellas es la adoración. Sin embargo, la adoración no debe ser reducida a un canto, un tiempo de domingo en la iglesia, ¿sí? Un tiempo emotivo de canciones. No, la adoración es algo más profundo, algo que se lleva a cabo en la vida diaria del creyente. Tiene que ver con su devoción, tiene que ver con su entrega, tiene que ver con su amor y con aquello que ocupa el primer lugar y lo más importante en su vida. Queridos hermanos, es cuando comenzamos a adorar a Dios como es debido que podemos tener victoria en las luchas espirituales. Cuando comenzamos a adorar al Señor como Él nos manda que lo hagamos, podemos ver su mano poderosa obrando y dándonos la victoria en la lucha espiritual. Como vamos a ver, todo creyente, todo hijo de Dios enfrenta esta lucha espiritual. No es algo como que yo no quiero luchar o yo quiero permanecer en un estado neutral. La Biblia afirma que todo creyente está en esta guerra espiritual y por eso debemos aprender a pelear con las armas que Dios nos ha dado. Estoy seguro que el día de hoy vamos a aprender cosas que van a ser de mucha bendición para nosotros. Prepárense, hermanos, porque viene un tema bastante interesante. Sin embargo, antes de avanzar, me gustaría recordarles que del 26 al 28 de enero vamos a tener nuestra conferencia Ascender, celebrando 10 años de historia como ministerio, 10 años de historia como iglesia, y queremos invitar a todos los que deseen asistir y acompañarnos para que se programen y puedan estar con nosotros en esta fecha. El día viernes, que es viernes 3 de noviembre, si Dios nos presta la vida, estará ya de manera pública el registro. Vamos a pasarles la página del registro, vamos a proveerles las indicaciones para que ustedes se puedan registrar. Y bueno, pues comienza, hermanos, nuestra cuenta regresiva para la conferencia. Estamos prácticamente a 3 meses del evento. Pero estamos todos acá en la iglesia emocionados. El domingo estuvimos en el lugar donde va a ser la conferencia, porque no va a ser en nuestras instalaciones. Nos vimos en la necesidad de buscar un lugar un poco más grande. Entonces, toda la iglesia los está esperando, toda la congregación de Ascender está feliz de poder recibirles. El equipo se está preparando con mucho amor, con mucha oración. Así que, hermanos, bueno, prepárense y va a ser un tiempo maravilloso. ¿Qué les parece si vamos a nuestra reflexión del día de hoy? Nuestro título a abordar y desarrollar es la lucha espiritual. Como dije hace un momento, todo creyente, todo hijo de Dios enfrenta una lucha, enfrenta una batalla, no a nivel físico, no a nivel hombre contra hombre, mujer contra mujer, sino a nivel espiritual. Esta lucha, hermanos, es tan real como el sol que sale cada mañana e ilumina todo. Esta lucha es una realidad para todo verdadero creyente y por eso es importante que aprendamos no solo en qué consiste esta lucha, sino cómo librarla, cómo pelearla y cómo obtener la victoria. Hermano, es probable que tú estés luchando el día de hoy y quizá no lo sepas, quizá no lo tienes en claro, pero si prestas atención a lo que vamos a mencionar en un momento más y aplicas estos principios que vamos a compartir, estoy seguro que vas a poder obtener una gran victoria en tu vida. ¿Qué les parece si vamos a nuestra meditación? Preparen sus Biblias, preparen sus cuadernos de notas,
porque aquí comienza nuestra meditación. El Salmo 27, versículo 5 dice así: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El apóstol Pablo escribió a los Efesios algo asombroso sobre la lucha espiritual que enfrenta todo creyente. En Efesios capítulo 6, versículo 12 podemos leer lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De acuerdo con las palabras de Pablo, la lucha que enfrentan los hijos de Dios no es una lucha que se lleva a cabo con las fuerzas humanas, es decir, no es contra sangre y carne, sino que esta lucha se lleva a cabo en un ámbito y en un nivel espiritual. Por lo tanto, para poder vencer en esta guerra, debemos primero conocer quiénes son nuestros enemigos y, en segundo lugar, luchar y usar las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Tenemos que darnos cuenta de que todo cristiano es una persona que vive en constante guerra espiritual. Esta es una guerra, en primer lugar, contra uno mismo. En Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23, podemos leer las siguientes palabras: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí el apóstol Pablo nos habla de una lucha interior, una lucha consigo mismo. Es una lucha entre el bien y el mal. En su interior, es decir, en su espíritu, se está llevando a cabo esta batalla. Pablo se deleita y ama la ley del Señor, pero enfrenta una lucha a nivel interior en donde en su carne es esta la que se resiste a hacer la voluntad de Dios. Esta es la primera lucha espiritual que tiene todo creyente, una lucha contra el pecado que está en él. En segundo lugar, los hijos de Dios enfrentan una lucha invisible contra el mundo. Ahora, la palabra mundo en la Biblia se refiere al conjunto de ideas y de valores que contradicen a Dios en ocasiones. La palabra mundo puede referirse al planeta, puede referirse a los israelitas, pero en esta ocasión la palabra mundo que vamos a usar se refiere a ese conjunto de ideas, de pensamientos, de valores que van en contra de Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 4, se leen estas palabras: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí el mundo se refiere a las ideologías pecaminosas que van en contra de los mandamientos de Dios. La sociedad de nuestros días, mis amados, se caracteriza por la sensualidad, por el pecado, por el orgullo. Estos son pecados que entristecen a Dios y los cristianos coexistimos en un mundo como este. Por ende, estamos en guerra espiritual contra el mundo y esta es la segunda lucha que enfrenta el creyente. Al final, en tercer lugar, los hijos de Dios tienen una lucha contra el diablo. Como ya estamos en el siglo XXI y la sociedad ha hecho grandes avances tecnológicos y científicos, muchos han comenzado a pensar que el diablo es un ser que ya no existe. Pero no es así, hermanos. El diablo es un ser real que tiene como propósito resistir a Dios y a su iglesia. Por eso hace toda clase de esfuerzos para torcer la verdad, para engañar, para guiar a la gente a falsas doctrinas, a herejías. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 nos dice esto: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. No, mis amados, el diablo no ha dejado de existir, solo ha cambiado el lugar desde el que hace su guerra. Ahora se esconde detrás de los medios de comunicación y desde allí se disfraza como ángel de luz. En síntesis, todo cristiano tiene una lucha espiritual consigo mismo, con el mundo y con el diablo. Sin embargo, si desconocemos las armas que nos ha dado Dios para enfrentar la guerra invisible del espíritu,
Seremos derrotados fácilmente como el soldado que va a la guerra desarmado. La Biblia nos revela que la clave para la victoria en la guerra espiritual no son las fuerzas, no es la sabiduría humana tampoco, no es la estrategia del hombre, sino que se trata de algo más fundamental, la adoración a Dios. El profeta Zacarías dijo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De manera que la persona que quiera vencer en lo espiritual debe volverse al Señor, adorar en espíritu, adorar con todo su ser y depender de la guía del Espíritu Santo. Sin embargo, puede que surja la pregunta, ¿qué es la adoración? La adoración, hermanos, no puede ser definida como una fórmula, no puede ser reducida a una metodología, tampoco debe ser empujada, ¿no?, a un lugar, a una actividad. La adoración, en palabras simples, es lo que hacemos como resultado de lo que amamos. Es la manera en la que vivimos como resultado de lo que está en primer lugar en nuestra vida. Observa lo siguiente. En el corazón de cada persona hay un trono. Este, desde luego, es invisible a los ojos, nadie lo puede ver. Sin embargo, se encuentra en el corazón de cada uno de nosotros. El problema comienza cuando en ese trono se sientan el placer, las riquezas, la fama, la posición social, el yo. Y a propósito, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón, querido hermano? ¿Quién gobierna tu vida, querida hermana? En la actualidad, muchas personas tienen a la ambición, tienen al dinero, a la posición social o a ellos mismos sentados en el trono de su corazón. Pero si una persona anhela tener victoria en su vida y anhela dar la bienvenida a mejores tiempos, debe derribar a esos falsos reyes, esos falsos gobernantes que se sientan en el trono del corazón y debe adorar solamente a Dios. Esto significa que Dios debe estar sentado en el trono de nuestro corazón como el rey de nuestra vida. Ahora, es importante notar, hermanos, que la adoración viene como resultado de la contemplación a Dios. Debemos saber que la adoración no nace en nosotros, sino que es una reacción a quién es Dios, al conocimiento de Dios, a la experiencia de haberle conocido. El Salmo 27, versículo 5, dice algo al respecto de esto. Desde el versículo 4 dice así, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Si tú deseas convertirte en un adorador que vence en la vida y que triunfa en la guerra espiritual, es preciso que comiences a contemplar a Dios, le admires y le ames profundamente. Pero no puedes hacer esto por cuenta propia. Tú necesitas la palabra de Dios para conocer y contemplar a Dios y para más tarde llegar a amarle con todo tu corazón. Deuteronomio 6:5 nos dice esto, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando contemplamos a Dios, hermanos, y llegamos a amarle, entonces cuando venga el día del mal, vamos a ser guardados, como dice el Salmo 27, Él nos va a cuidar, ¿sí? Nos va a dar de su gracia, de su misericordia, nos va a reservar en lo privado de su morada. Además, a su tiempo vamos a ser levantados. ¿Qué te parece si hacemos una oración en este punto? Amoroso Dios y buen Padre, nuestras vidas son tuyas. Tú nos creaste y nos has redimido para ti con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Es verdad, Señor, que necesitamos aprender a adorarte, aprender a vivir para ti y a derramar nuestras vidas delante de ti. Señor, queremos no solo tener maravillosos sentimientos hacia ti, queremos vidas de obediencia, de sumisión a tu voluntad. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de ti. También abre nuestros ojos y permítenos conocerte a la luz de la Escritura. Permítenos saber, Señor, cómo eres tú, a medida que leemos, meditamos y estudiamos las Sagradas Escrituras. Porque la adoración que queremos en nuestra vida
depende del conocimiento, de la contemplación de tu persona. Muéstrate a nosotros, déjanos conocerte, danos, Señor, un vistazo de tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Mis amados hermanos, qué bendición haber podido compartir este pequeño tiempo de meditación con ustedes. Espero de verdad que lo que hemos dicho, lo que hemos reflexionado, se quede en sus corazones, se quede en sus mentes. Recuerden, la adoración es una reacción a lo que hemos contemplado de Dios. Es decir, en la medida en la que conocemos más del Señor, en la medida en la que conocemos más de Él, más le amamos, más le adoramos y nuestro compromiso y nuestra obediencia crecen. Por eso, hermanos, si tú quieres ser un verdadero adorador, necesitas conocer al Señor. Necesitas conocer a Dios. Cuando vayas el domingo a la iglesia, levantes tus manos y cantes, ¿sabes qué? Esos tiempos de exaltación, de adoración pública, ¿sabes? Se van a volver en tiempos maravillosos para tu alma porque has conocido a Dios en lo secreto. La clave es conocer a Dios primero. La adoración viene y sigue como un resultado a ese conocimiento de Dios. Espero, hermanos, que lo que hemos meditado el día de hoy se quede en sus corazones, se quede en ustedes y lo puedan llevar a la práctica. Es un llamado también, hermanos, a conocer a Dios, a empezar a buscarle, empezar a leer con cuidado la Escritura. Ahora, si de pronto tú dices, no, porque yo he visto esto aquí mismo en casa, mi esposa de pronto, por las actividades que tenemos, los compromisos, solemos tener un tiempo de familia, de devoción, pero es importante que cada quien tenga sus tiempos devocionales. Así que de pronto con los quehaceres, con todo esto, no hay el tiempo quizá para sentarse, como lo había antes que no teníamos hijos, para sentarnos, abrir la Biblia, ¿no? ¿Y qué hace mi esposa cuando se ve superada por los tiempos, por todo esto? Algo que es muy válido y que de hecho es algo que los cristianos hicieron y el pueblo de Dios hizo por mucho tiempo: oír la palabra de Dios. Hay aplicaciones que puedes descargarte de la Biblia en donde puedes estar escuchando la Biblia. Ponte a escucharla, hermano. Ponte a oír la palabra de Dios. Recuerda que la fe es por el oír la palabra. Así que ponte los audios de la Biblia, empieza a escucharla, ¿no? Como hay buenos narradores de la Biblia que te van a acompañar en tu lectura. Hazlo, hermano. Va a ser de bendición para tu vida. El asunto aquí es comenzar a conocer a Dios, comenzar a dedicar tiempo para que nuestra mente se impregne de la palabra, para que nos impregnemos del conocimiento a Dios. Cuando conozcamos más a Dios, hermano, nuestra adoración va a venir como una respuesta natural al Señor. Así que bueno, hermanos, llegamos al final de nuestra transmisión. Gracias por habernos acompañado. Espero que este programa haya sido de bendición para ustedes. Si fue así, den clic en el botón de compartir. Den clic aquí, denle un me gusta, déjenos un comentario. Esto hace que el algoritmo de Facebook nos posicione, ¿no? Y más personas puedan descubrir este canal, este espacio. Así que no se vayan sin dar un me gusta, de compartir y escribir un comentario. Apóyennos. Un comentario, hermanos, un me gusta significa demasiado y puede tener un impacto tremendo el día de mañana aquí en las redes sociales. Así que ayúdenos, apóyennos. Este canal lo estamos construyendo todos juntos. Mi nombre es Marlon Corona, fue un placer estar con ustedes, les mando un fuertísimo abrazo y bueno, pues estamos en contacto, nos estamos viendo y si Dios nos presta vida, nos vemos mañana también a las 7 de la mañana para continuar nuestras meditaciones de la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo a todos.